Las 5 leyes biológicas. Tercera revolución en la historia de la medicina. Los 3 niveles en sus 2 fases. Entender qué procesos experimenta los 3 niveles de psique, cerebro y órgano a lo largo de las 2 fases es de gran importancia. Comenzando con el DHS, que representa un conflicto entre la realidad percibida y las necesidades biológicas, los 3 niveles entran en simpaticotonía. Comienza un programa especial con significado biológico. El relé cerebral, responsable de cada necesidad biológica, así como los órganos correspondientes y acciones conscientes, desarrollan una hiperfunción. En una tomografía computerizada del cerebro vemos un foco de Hammer. En el nivel físico hay un pensamiento obsesivo sobre el conflicto, no dejando espacio para otros pensamientos, hasta que el conflicto sea resuelto o se vuelva obsoleto. No podemos dormir por las noches, pues la resolución del problema tiene absoluta prioridad. En el nivel orgánico hay síntomas generales como estenosis, estrechamiento de los vasos sanguíneos o liberación de hormonas del estrés. Estamos sin apetito, pues el ratón, para volver a nuestro ejemplo, no cogerá comida mientras huye. Y en el órgano específico afectado, la simpaticotonía resultará, dependiendo del tipo de tejido, en hipofunción o hiperfunción de acuerdo a la tercera ley biológica. Es también digno de mención que el foco de Hammer puede verse en una tomografía computerizada del órgano. Si el conflicto es resuelto o se vuelve obsoleto, los 3 niveles entran en la fase de reparación. La palabra reparación puede sugerirnos que todo ha acabado, pero esto puede ser peligroso, especialmente debido al proceso cerebral. La fase de reparación A, también llamada posconflictolisis A o PCLA, es la fase de matosa. El relé cerebral, ahora sin foco de Hammer, en forma de diana, almacena agua, lo que resulta en edematización. Es precisamente esta condición lo que era descrito por la medicina como tumor cerebral, lo que es correcto dado que el tumor se refiere únicamente a expansión del tejido. Lo que es incorrecto es la asunción de que está causado por proceso maligno que no se detiene nunca. Sin embargo, puede haber peligro dependiendo de la situación y las dimensiones de este tumor temporal. En el nivel psíquico, la fase tras la resolución se caracteriza por un alivio de los pensamientos obsesivos, y al fin somos capaces de relajarnos y leer un libro si lo deseamos. En el órgano hay también una hinchazón debido a la acumulación de líquido. Ambos procesos de edematización, dependiendo de los tejidos vecinos sobre los que presionan, pueden causar dolor y otros síntomas. Por ejemplo, debido a la obstrucción de los nervios y conductos o a la presión sobre distintas áreas cerebrales. Prácticamente todos los tipos de dolor o discapacidad no causados por un traumatismo aparecen debido a la hinchazón de esta primera fase de reparación, PCLA. Los síntomas generales orgánicos de la fase activa, como la liberación de hormonas del estrés o el estrechamiento de los vasos sanguíneos, son temporalmente transformados en síntomas opuestos y progresivamente se van normalizando hasta el final del proceso. De ese modo, tendemos a tener las manos calientes durante la fase de reparación. El edema en el cerebro normalmente causa hipofunción o incluso disfunción completa en el órgano que controla. La enfermedad de Parkinson, parálisis del intestino o pérdida de sensibilidad en la piel son ejemplos de hipofunción causada por el edema cerebral. Psique, relajación, desactivación, cerebro, edematización del relé específico, órgano, inflamación. Esta fase de reparación A persiste por un máximo de 3 semanas.
siempre y cuando el conflicto no sea reactivado, en cuyo caso la fase de reparación comenzará de nuevo cada vez. Una situación típica de un conflicto recurrente es tener problemas en el trabajo con los compañeros o con el jefe, o con alguna otra cosa. Entonces tienes un conflicto activo durante el trabajo y desconectas cuando vuelves a casa, donde desarrollas síntomas de reparación. Cuando vuelves al trabajo regresa de nuevo el conflicto activo, de modo que el proceso continúa constantemente rodando adelante y atrás. Después de ese máximo de 3 semanas, los edemas del órgano y del cerebro son expulsados. Este es un momento concreto de la simpaticotonía, y debido a la interrelación de los 3 niveles, el conflicto activo regresa brevemente en el nivel psíquico durante lo que llamamos la epicrisis. Repentinamente, el conflicto ya resuelto hace un tiempo ocupa nuestra mente de nuevo, y es, en palabras del Dr. Hammer, experimentado por segunda vez como en una secuencia fotográfica. La palabra epicrisis tiene un doble significado. En primer lugar, significa muy convenientemente informe final. Por otro lado, es un acrónimo de Epileptoid Crisis, crisis epileptoide, lo que describe los síntomas de esta fase. Experimentamos un tipo de ataque como este de la epicrisis en el nivel cerebral muchas veces al día. Cuando la inflamación es grande, esta fase puede ser peligrosa y requiere medicación u otras medidas. Con este nuevo conocimiento, la medicación puede iniciarse en el momento oportuno, puesto que la epicrisis no será ya una sorpresa, sino que terapeutas experimentados pueden llegar a predecir el día y la hora exactas. A nivel orgánico, la epicrisis adopta varias formas específicas en relación al órgano o tejido afectado. Estas crisis pueden aparecer como episodios epilépticos, síncopes, cólicos, estornudos, distintos tipos de ataques cardíacos, asma, pánico y muchas otras no patológicas como el parto o el orgasmo. Pues estas últimas también forman parte de programas especiales con sentido biológico, comprendidos en estas 5 leyes biológicas. La duración de la epicrisis difiere entre los 4 tipos de tejido. En el ectodermo normalmente hay un máximo de unos 20 segundos, que puede sin embargo prolongarse por tensión. Por ejemplo, si te esfuerzas en controlar el paroxismo muscular en lugar de relajarte. En este diagrama hay solo una epicrisis, pero puede darse varias en sucesión. Esto es debido a que durante las epicrisis el edema cerebral es drenado. Si esto no se logra mediante una sola epicrisis, llevará varios intentos, por ejemplo, cuando estornudamos repetidamente. El líquido del edema es expulsado por la orina en la transición a la fase de reparación B, fase PCLB. Llamamos a esta fase de meado. Durante la PCLB se restaura el estado normal. Los síntomas severos de la PCLA quedan ya atrás. Ahora se observa cicatrización tanto en el cerebro como en el órgano. El tejido conectivo proveniente del mesodermo migra al lugar a reparar. Cuando un programa especial se repite a menudo en esta fase PCLB, el tejido afectado se mezcla cada vez con la nueva cicatriz, lo que previamente se diagnosticaba como tejido indiferenciado, porque debido a la mezcla con el tejido conectivo no podía ser reconocido como proveniente de otra capa embrionaria. Algunos órganos desarrollan quistes que proveen una hiperfunción duradera. Por ejemplo, un quiste de ovario hace que una mujer se vea 10 años más joven permanentemente, de modo que no necesita ser extirpado por su pretendida malignidad. Si los tejidos controlados por el cerebro antiguo no están presentes los microbios necesarios para la descomposición de tumores, los tumores son encapsulados en esta fase y permanecerán así siempre. Cuando el mismo programa ocurre a menudo, deja residuos de calcio de la fase PCLB. Los hombros o arterias calcificadas solían atribuirse supuestamente a una mala dieta, pero son el resultado de procesos que han resultado necesarios a menudo en la vida de una persona. Estas cicatrizaciones, quistes, densificaciones y encapsulamientos son el resultado final permanente de los programas especiales. La gran mayoría de ellos ni siquiera serán percibidos, pero en el ojo o en el hueso, por ejemplo, estas cicatrices resultantes pueden conllevar una deficiencia permanente, razón por la que uno debe de tratar de evitar que un programa especial se haga necesario de nuevo, si es posible. El mayor error en el tratamiento de las enfermedades es que existen médicos para el cuerpo y médicos para el alma, aunque ambos no pueden separarse. Platón, 427-347 a.C. He aquí el proceso completo mostrado en un vistazo.
Durante la fase activa de conflicto se observa actividad en el área cerebral afectada, en la psique, preocupación compulsiva y búsqueda de una solución para el conflicto, en el nivel orgánico, síntomas de simpaticotonía. Tras la resolución del conflicto, durante la PCLA, hay inflamación del área cerebral y del órgano afectado, resultando una hipofunción o completa disfunción, con dolor u otros síntomas, causado directamente por la presión mecánica. Al mismo tiempo, la proliferación o disminución celular que se daba en la fase activa se detiene. La psique se descarga de su preocupación y se relaja. Durante la epicrisis, las inflamaciones o edemas son drenados y luego eliminados en la orina, proceso cuyos síntomas son muy específicos, tanto en cada órgano como a nivel de la psique, pero que siempre se presenta como una vuelta a la actividad conflictiva breve y exacerbada, de modo que la fase activa es experimentada por segunda vez como en una secuencia fotográfica. Durante la fase PCLB, el estado normal es restaurado lentamente, acompañado por los mismos síntomas, si bien más leves de la fase PCLA. En el cerebro y en el órgano hay una cicatrización, en el órgano puede formarse un quiste, un tumor encapsulado o una densificación que quedan como resultados perdurables. Todos los síntomas no causados obviamente por traumatismos, intoxicaciones o quizás malnutrición pueden ser rastreados de acuerdo a este patrón. Las preguntas principales son qué tejido está afectado y en qué fase se encuentra. La causa por la que comienzan los programas especiales puede, entre otras cosas, ser deducida de la función del tejido afectado. Cáncer de cuello de útero, leucemia, dolor en los huesos, pánico, amigdalitis, dolor gástrico, vómitos, diabetes, deficiencia de insulina, hiperglicemia, hipoglicemia, hiperglicemia severa seguida de hipoglicemia, diabetes, deficiencia de glucagón, hipoglucemia, hiperglucemia, hipoglucemia severa, cáncer bronquial, acné, suicidio, alucinaciones acústicas, inflamación de vejiga, hipotiroidismo, alopecia, dolor en los dientes, otitis media, parálisis, enfermedad de Parkinson, cáncer de piel, enfermedad de Alzheimer, pérdida de memoria, glaucoma, celulitis. Básicamente hay tres formas de darse cuenta de que uno está enfermo. El primero por tener algún signo físico como piel enrojecida. El segundo es tener un síntoma como un picor o un dolor. Y un tercero es que alguien te diga que estás enfermo, basándose en distintos parámetros u opiniones. Desde el punto de vista de la nueva medicina, siempre tenemos que preguntar qué es lo que la persona realmente tiene. En la medicina establecida hoy tenemos una fuerte tendencia al etiquetado de la enfermedad. Es como si hubiera distintos contenedores, cada uno como etiquetando una enfermedad específica y que contiene distintos elementos. Y términos brumosos como esclerosis múltiple, de los que hay un número infinito, no descansan en definiciones aceptables. Echa un vistazo a Wikipedia para aprender qué síntomas están listados bajo estos nombres. A menudo hay una lista de 20 síntomas o incluso más. Así que si cogemos a 5 personas con el diagnóstico de esclerosis múltiple, puede ser que su sintomatología sea completamente distinta, mientras que tienen el mismo diagnóstico. Desde las 5 leyes de la naturaleza, esta forma de trabajar difícilmente es posible. Desde la nueva medicina es siempre importante ver qué hay realmente ahí. Pero si desenmarañamos los síntomas y los analizamos separadamente de acuerdo a la nueva medicina, todo se vuelve más claro. ¿Qué capa embrionaria? ¿Qué tipo de tejido? ¿Y en qué fase? Entonces sabemos inmediatamente en qué clase de conflicto, en qué interpretación del conflicto y en qué fase se encuentra esa persona. ¿Y por qué está experimentando un conflicto como ese? ¿Y por qué no logra salir de esa situación manteniendo el proceso recurrente? Esto es siempre un asunto individual para cada persona. Así que no hay esclerosis múltiple con 1 millar de síntomas que pueden ser provocados por esto o aquello. Hay sencillamente programas especiales específicos, cada uno de los cuales es disparado exactamente por un contenido de conflicto. Entre estos programas específicos hay uno, sin embargo, que ejerce gran influencia sobre todos los otros programas. Es el programa que afecta a los túbulos colectores del riñón. Los túbulos colectores renales derivan del endodermo y su tarea es la reabsorción del agua. De unos 120 litros que circulan por los riñones diariamente, un 99% son retenidos y un 1% pasa a través de los túbulos y es orinado. Desde luego no tenemos 120 litros de agua en nuestro cuerpo, pero la sangre está circulando por los riñones todo el tiempo, y esto acumula unos 120 litros por día. Normalmente, de esos 120 litros, un 1% se filtra y se orina, así que meamos unos 1,2 litros por día. Sin embargo, cuando almacenar agua se convierte en una prioridad biológica, la reabsorción se intensifica.
Este puede ser el caso cuando alguien ha perdido su refugio seguro, el lugar donde se siente seguro y en casa. La pérdida de este refugio seguro es biológicamente interpretada como encontrarse en el desierto o como cuando un pez ha encallado en tierra seca. También un compañero muy querido o en los niños pequeños, la madre puede representar este refugio seguro. El conflicto se describe como sentirse como un niño sin su madre, enormemente necesitado de cariño, abandonado, o como un conflicto existencial o un conflicto del refugiado. Su esencia biológica es en cualquier caso inambigua. El entorno propio, el oasis que proveía nuestra seguridad, lo que se identifica con ese entorno dependerá siempre del sujeto. Se ha perdido y no hay lugar donde ir. El resultado es que se almacena agua debido al incremento de su reabsorción, con el propósito de protegernos de la deshidratación. La naturaleza no conoce nuestra moderna tecnología de almacenamiento y suministro de agua, y que no estamos en riesgo real de deshidratación. El programa especial se originó en algún punto en la evolución de las especies e ignora nuestros logros culturales. La medicina convencional considera esta condición como insuficiencia renal, dada la falta de expulsión de orina, cuando es justamente al contrario, pues se da una hiperfunción de los túbulos colectores. Durante la fase activa, el agua puede almacenarse en el tejido adiposo. Esta obesidad no tiene nada que ver con una mala dieta, o en el tejido conectivo, resultando en una continua ganancia de peso. El Dr. Hammer incluso dice que el 90% de las personas obesas tienen activo un conflicto de refugiado y almacenan agua. Se ha hablado mucho acerca de la obesidad de los consumidores de comida basura en Estados Unidos. Quizás la causa de su obesidad se encuentre en una sociedad donde el miedo al futuro es una condición común, causando que el organismo acumule todos los elementos nutritivos disponibles como reserva. De acuerdo a la sincronicidad en los 3 niveles, los síntomas psíquicos correspondientes son ver el mundo como un lugar inseguro y desagradable. Y las personas afectadas hacen frecuentes observaciones al respecto. Es a menudo difícil determinar un conflicto de refugiado en uno mismo, dado que tiene una gran variedad de distintas manifestaciones. Una persona puede estar preocupada por su economía, otra echa en falta a alguien con quien hablar de sus problemas, pero en esencia hay siempre el mismo sentimiento involucrado. De acuerdo a mi experiencia, en prácticamente todos los casos resulta que desde algún momento la madre de una persona no ha estado ya disponible para ofrecer el cuidado adecuado, para proveer un medio de vida, seguridad, un hogar, o no estaba disponible para atender a sus penas y sus necesidades, o quizás murió. Así que en esencia se trata siempre de confianza básica en el mundo, sentimiento incondicional de seguridad. La madre como centro del universo, nutriéndonos y protegiéndonos. Como esta relación causal entre ganar peso y el conflicto de túbulos colectores no ha sido conocida hasta ahora, todas las teorías sobre nutrición se contradecían entre sí. De modo que mucha gente, a pesar de comer aparentemente comida con mucha grasa, no ganan peso porque se sienten a gusto y a salvo. No necesitan almacenar nada, porque no tienen miedo de no recibir nada al día siguiente. Pero quienes se sienten inseguros o mal cuidados usualmente tienen poco dinero, excepto aquellos en que el conflicto está centrado en otra persona más que en problemas económicos. De ese modo, las personas que acumulan agua debido a una continua preocupación económica son desde luego más fáciles de encontrar en los lugares donde la comida no es cara. La conclusión de que una supuesta dieta inadecuada es la causa de su obesidad está ahora superada. Tras la resolución del conflicto, cuando una persona querida, la seguridad, el hogar o un lugar agradable es recuperado, en la fase PCLA hay una hipofunción, función reducida de los túbulos colectores, de forma que la reabsorción de agua disminuye significativamente. El agua se expulsa continuamente y uno tiene que estar todo el tiempo yendo al baño. Este es el mecanismo realmente responsable de la pérdida de peso y explica por qué las dietas no funcionan. Desde luego, es también posible perder peso sudando o no comiendo, esto es, agotando las reservas. Pero la resolución del conflicto de los túbulos colectores debería tener prioridad. La gran importancia de este programa en la relación a los demás se debe a las inflamaciones que ocurren en la fase PCLA de todo programa especial.
El edema que se forma en el lugar del cerebro y el órgano que están atravesando un programa en esta fase es a menudo exacerbado, cuando al mismo tiempo el organismo está acumulando agua debido a una fase activa de un conflicto de túbulos colectores. Esto puede incrementar el tamaño de los edemas hasta 10 veces. Uno puede incluso decir que los dolores fuertes y otros síntomas fuertes ocurren solo por un conflicto activo de túbulos colectores, combinado con otros. Durante un conflicto activo de los túbulos colectores, una picadura de abeja puede causar una enorme hinchazón, previamente malinterpretada como alergia. Así pues, es fundamental para cualquier terapia que el paciente se sienta siempre bien, protegido y seguro. Un síntoma conocido por la medicina establecida, que los síntomas pueden exacerbarse súbitamente con la hospitalización, tiene ahora una explicación plausible. Tan pronto como el paciente es abandonado en la cama de un hospital donde difícilmente alguien estará cuidando sinceramente de él, el llamado conflicto de refugiado puede activarse, en este caso también llamado conflicto de hospitalización. Comienzan a acumularse más agua y las inflamaciones aumentan rápidamente. De modo que la misma existencia y los procedimientos de los hospitales deberían reconsiderarse desde este conocimiento. Cuando trabajaba en la unidad de cuidados intensivos de Freiburg, se llegó a considerar cerrar la unidad porque realmente nadie salía vivo de allí. Solo vi un superviviente en 6 años. Este fenómeno explica muchas terapias aparentemente eficaces. Un paciente con dolor visita a un médico, terapeuta, acupuntor, masajista, homeópata o sanador mental o chamán de su propia elección. Y quizás el dolor está ya aliviándose en la sala de espera. De modo que ahora hasta se siente incómodo por haber venido. O cuando hay una mejoría inmediata tras una conversación o una terapia libremente elegida. Lo que realmente lleva a esta mejoría es que el paciente no se siente ya abandonado sin ninguna ayuda, solo con sus síntomas, así que la necesidad de almacenar agua desaparece inmediatamente y las inflamaciones responsables de los dolores fuertes y otros síntomas se reducen rápidamente. Por eso, la eficacia de la amplia gama de terapias disponibles no se da por su efecto directo en cada caso, sino que viene de un efecto indirecto que los terapeutas desconocen. Pero dado que observan numerosos éxitos al aplicar su método, nunca han tenido motivos para dudar de su eficacia. Tal vez el dicho con el que solían cerrarse todas las controversias sobre terapias, si cura es correcto, ha sido finalmente refutado. La esperanza de vida se reduce proporcionalmente al número de habitantes por médico. Es decir, con la mayor densidad de médicos, Instituto Científico de las Agencias Locales de Seguros de Salud en Alemania. Informe de caso: carcinoma de cuello de útero, taquicardia, alveolos pulmonares. Me presionaron directamente, en la línea de ahora es responsable de un niño y debería ir inmediatamente al hospital, o de otro modo no sobreviviría. Incluso conociendo o habiendo estudiado nueva medicina, es un duro golpe cuando alguien te dice, no sobrevivirás a esto. Fui diagnosticada con un carcinoma cervical de útero durante el embarazo de mi hijo. Se hicieron test frecuentes, el último hace un año, y los parámetros siempre iban y venían. Quiero decir, esta clasificación de Papa Nicolau. También encontraron esos supuestamente peligrosos virus. Se está refiriendo al virus del papiloma humano, VPH, ya mencionado, que de acuerdo a la cuarta ley biológica debería ser detectado en la fase de reparación del cuello uterino. Pero sin que signifique culparles de los síntomas, pues son, en todo caso, meros ayudantes en el proceso de reparación, pues la fase del conflicto activo ya se ha superado.
El cáncer de cuello de útero es una mera inflamación temporal tras la resolución de un conflicto sexual o pérdida del territorio. Ejemplos de conflictos sexuales pueden incluir no aparearse al ser dejado por la pareja o cuando la pareja prefiere a otra. En este contexto hablamos de un conflicto de frustración sexual. Ser violada, ver a los padres teniendo sexo, lo que les ocurre frecuentemente a los niños. Ser sorprendido durante el sexo. Ser vista desnuda si es sentido como una ofensa. Sentirse asqueado por una revista pornográfica hallada entre las cosas de papá y muchos más. Los niños pequeños normalmente quieren tanto a sus papás que incluso dicen que quieren casarse con mamá o con papá. El hijo normalmente quiere a la mamá y la hija al papá. Cuando creen que mamá o papá les dejan porque van a ver a algún otro, eso puede ser también interpretado sexualmente. De modo que no se trata solo de lo que sabemos conscientemente y que hemos aprendido respecto al sexo. Todo está ya contenido en nuestro arcaico código biológico y nuestro organismo lo interpreta eludiendo al intelecto. Pero qué situaciones sean vividas como un conflicto sexual dependerá del conocimiento y madurez individuales. Para los niños pequeños, por ejemplo, es inconcebible que sus padres practiquen el sexo, y sorprenderles en el coito es, por tanto, un suceso muy dramático. Para los más mayores es normal que sus padres hagan esto, y no representa ya un conflicto. Otros temas están asociados a conflictos sexuales. Busqué información sobre nueva medicina ya durante mi embarazo, y por tanto esperaba desarrollar problemas cardíacos tras el parto en el contexto de la fase de curación. Esa asunción se debe al hecho de que el cuello del útero y las venas coronarias son controladas por la misma área cerebral y siempre reaccionan simultáneamente. Fue interesante desde el punto de vista biológico. Tras 7 meses de lactancia exclusiva, el mismo día que le di de comer las primeras cucharadas de papilla, comenzaron los problemas cardíacos. Justo después del nacimiento, para ser sincera, había estado pensando, bueno, nueva medicina, medicina convencional, ahora tener al niño. No quiero pensar más sobre eso, y me las arreglé para dejarlo del lado de algún modo. Y pensaba simplemente, a pesar del diagnóstico de cáncer, no teniendo problemas, no veo la necesidad de ir a un hospital que me abran. Y luego, cuando comenzaron los problemas cardíacos, me di cuenta. Así que después de todo lo que establecía la nueva medicina era cierto. Y fue realmente duro. En primavera estaba a menudo tendida cerca del bebé con tal dolor cardíaco que realmente esperaba tener un ataque cardíaco. Era una masiva angina de pecho, no tanto taquicardia, pero con extrasistólicos muy dolorosos. Y estaba permanentemente temiendo desmayarme, sola, aquí, con el niño a mi lado. Así que acordé con mi hermano llamarle 2 veces al día. Y si no lo hacía, que enviara a alguien a verme. Porque realmente esperaba caerme muerta inmediatamente. Entonces, una noche vomité como varios litros de agua. Lo que alivió de pronto la presión al corazón. Estaba realmente asombrada. Tenía miedo de deshidratarme, así de fuerte era.
Después de aquello aún tuve ocasionalmente dolores cardíacos, pero tras unos 2 meses y medio todo había terminado. Fui presionada duramente por los médicos que se atenían a la medicina establecida. Me llamaron a mi casa y me amenazaron y apelaron a mi responsabilidad como madre y que debía ir al hospital y someterme a cirugía. Las primeras controversias comenzaron con mi cesárea. Estaba tumbada en la mesa de operaciones, por un lado esperando el ataque cardíaco y por otro riñendo con el médico jefe. Ya sabes, esa anestesia epidural es un gran invento. De aquí para abajo no sientes nada, pero tu mente está perfectamente clara. Entonces sacaron a mi hijo, me lo enseñaron brevemente y se lo llevaron. Fue horrible. Y dije al cirujano, saquen solo la placenta, todo lo demás se queda dentro y hagan la sutura. Y él dijo, con tus resultados deberías hacer algo más. Tenemos también habilidades en este campo. Solo dije, discutamos en otro momento lo que pienso sobre sus habilidades. Debido a esa enorme presión, estaba vacilando por momentos. Pero al final, todo el proceso de curación, incluyendo los problemas del corazón, se desarrolló justo como predecía la nueva medicina. Y el último verano, tras haber estado de hecho atemorizada con la muerte en primavera, realmente desarrollé problemas pulmonares. Y durante 2 semanas estuve expectorando sangre dolorosamente. Y luego terminó. Desde entonces me he encontrado en perfecta salud, de nuevo. La historia completa está conectada con mi exnovio, que es el padre de mi hijo. La solución del asunto llegó tan pronto como fui capaz de aceptar que él es su padre. Pero ya no somos una pareja. Básicamente, he abandonado la idea de que podríamos volver a ser una pareja y criar juntos al niño. He terminado con este tema. Estuve luchando mucho, también por la pensión alimenticia. Y los expertos en nueva medicina me aconsejaron urgentemente que lo dejara. Argumentaron en esta línea. ¿Cuál es el precio por tu salud? Y lo abandoné todo y dejé de luchar. Y ha funcionado. Fue solo porque había comenzado a dudar de todo el asunto en mi trabajo como editora. Tenía sospechas de que todo el sistema estaba equivocado, ya como consejera farmacéutica. Sin esa experiencia, puede que me hubiera voluntariamente sometido a cirugía y que hubiera permitido toda esa charada. E incluso con esos conocimientos, el diagnóstico fue para mí un shock tanto como para cualquiera. Aunque hice lo posible por aprender más y más sobre nueva medicina, cada vez que era tomado un espécimen, biopsia, y subía los parámetros, suponía un nuevo shock para mí. Tienes que responsabilizarte personalmente. No es posible ir a ver a alguien y simplemente decirle,
cúrame. Pero tú misma estás al mando de los procedimientos y necesitas estar informada para actuar por ti misma. Pero para la mayoría de la gente es demasiado tarde para hacerlo cuando no han oído hablar de esto antes. Lateralidad. La causa por la que los síntomas ocurren en el lado derecho o izquierdo del cuerpo se encuentra en si somos zurdos o diestros, pero más bien en el cerebro que con nuestras manos. Para evaluar la lateralidad de forma bastante exacta, el Dr. Hammer propone el test del aplauso. ¿Qué mano está por encima y es dominante cuando aplaudimos? La lateralidad se puede averiguar, por ejemplo, mediante un sencillo test de aplauso. Cuando aplaudo, mi mano derecha lidera y está arriba de la izquierda. Así que soy diestro, porque esto se hace de forma intuitiva. Así que este test es inconsciente. El test es eficaz porque no se realiza ningún movimiento entrenado. Mucha gente es entrenada para escribir con su mano derecha, aunque su inclinación natural sea hacerlo con la izquierda. Como muchos aparatos y herramientas están diseñados para diestros, no nos queda otra opción más que hacernos diestros. Muchos de los que parecen diestros se sorprenderían al ver su mano izquierda arriba, dirigiendo, mientras aplauden, aunque hagan casi todo con su mano derecha. Como os he dicho antes, la lateralidad depende del cerebro y no de la mano. Los individuos diestros son aquellos en los que domina el hemisferio izquierdo y en los zurdos domina el hemisferio derecho. La gente zurda no constituye una minoría tan pequeña como se cree, sino que su proporción es alrededor del 38%. Las dos mitades del cerebro de acuerdo a nuestra lateralidad. Nuestro lado dominante reacciona a personas que consideramos a nuestro nivel. Nuestro lado más débil ante personas que consideramos por encima o por debajo de nosotros en una jerarquía. Son a menudo llamados sucintamente lado de la pareja y lado madre-hijo, describiendo con esos nombres los hallazgos empíricos más frecuentes. En el lado del mismo nivel, las personas son percibidas como a quienes tratas de igual a igual. Esto puede significar una pareja, un colega, un rival, en muchos casos el padre, comportándose más como un colega en contraste con la madre. En el lado de la jerarquía tenemos personas que claramente están por encima o por debajo de nosotros, o que nos sentimos obligados a proteger. Regularmente esto se aplica a la madre, los hijos, a veces al padre, o a alguna persona que respetemos y admiremos enormemente. Las mascotas también suelen estar en este lado, pues claramente están subordinadas y necesitan ser cuidadas. Una pareja permanente puede también ocupar este lugar en la medida en que juega el rol de la madre o del padre para el otro. Por ejemplo, cuando una mujer diestra tiene un conflicto de preocupación o pelea que resulta en una hiperfunción de las glándulas mamarias, con su pareja el proceso tendría lugar en el pecho derecho. En la mujer zurda tendría lugar, en cambio, en el pecho izquierdo. Estas sensaciones no son, sin embargo, tan claras como se ha visto hasta ahora. Por ejemplo, un conflicto con la propia hija puede ser sentido en los dos lados, cuando en el momento del conflicto es percibida como hija y también como rival. O una pareja puede ser percibida en parte como pareja y en parte como hijo. En estos casos aparecen síntomas en ambos lados y a veces perfectamente simétricos. Sin embargo, la lateralidad no es siempre significativa, o más precisamente es siempre significativa excepto en los órganos controlados por el tallo cerebral, como las amígdalas, el oído medio, el estómago o el intestino. En esos casos, el lado que está afectado dependerá del esquema de digestión y expulsión del bocado, del que no podemos dar explicaciones en este documental. Así que la relevancia de la lateralidad se extiende a los siguientes grupos. Órganos del mesodermo del cerebro antiguo que tienen una función protectora, como por ejemplo las glándulas mamarias y el corium de la piel. Órganos del mesodermo del cerebro nuevo que proveen estabilidad y potencia, por ejemplo huesos, músculos, tejido conectivo y tendones. Y los órganos del ectodermo responsable de las sensaciones conscientes y del comportamiento territorial. Un jugador de fútbol zurdo que no ha logrado marcar un gol durante semanas y es presionado por todos, tendrá un conflicto de autodevaluación en su rodilla izquierda.
El lado izquierdo es afectado porque es responsable de las relaciones con sus iguales, como compañeros de equipo o el público. Tan pronto como logre marcar de nuevo, su conflicto de autodevaluación estará resuelto y el proceso entra en fase de reparación, con hinchazón y dolor en su rodilla. Algo que puede seguirse fácilmente por la cobertura mediática del deporte, cuando el dolor aparece justo tras el fin de un periodo sin éxito en el juego. La localización del conflicto de autodevaluación depende de la actividad correspondiente. Así que la rodilla o el pie son afectados a menudo entre los jugadores de fútbol, mientras que un portero o un jugador de tenis es más probable que lo sufra en el codo. Al ignorar las 5 leyes biológicas, esto es atribuido al desgaste, considerándose que el cuerpo se oxida lentamente, como una máquina. Los síntomas de reparación en sí mismos, sin embargo, acompañados de dolor e incapacidad, a menudo llevan al paciente a un círculo vicioso. En estos tejidos hay otra excepción a la regla de lateralidad cerebral. La lateralidad es solo relevante en conflictos sentidos globalmente. Pero también hay conflictos locales que se manifiestan en el punto preciso donde fueron percibidos. Cuando me siento asqueado por un beso o el contacto de un animal, siento un conflicto relacionado con separación, ataque o suciedad en ese punto exacto. La lateralidad es irrelevante en este caso. Los síntomas, herpes u otros síntomas cutáneos en este ejemplo, aparecen exactamente en el punto afectado. Cuando un jugador de fútbol zurdo ha sufrido un conflicto de autodevaluación en la rodilla izquierda, los síntomas de reparación pueden causar un nuevo conflicto local de autodevaluación. Esto ocurre cuando piensa que su rodilla es disfuncional, que es inválido en esa parte. Así que el programa empieza de nuevo con pérdida celular, y tan pronto como el conflicto se resuelve otra vez, la fase de reparación regresa con proliferación celular y dolor debido a la inflamación. Por eso mucha gente nunca escapa de este círculo vicioso, pues ven en los síntomas de reparación siempre como evidencia de que su cuerpo se está volviendo inválido, disfuncional o incapaz en ese punto. Pero si uno logra superarlo y aceptar el dolor como una parte necesaria del proceso de reparación, sin interpretarlo como una condición inadecuada del cuerpo, es posible escapar a ese círculo vicioso. Cuando uno atribuye el dolor u otros síntomas a una avanzada edad, esto puede también causar un conflicto de autodevaluación. El sentimiento puede ser: mi cuerpo es menos válido por esta edad. No soy ya capaz de hacer todo lo que hacía. Un diagnóstico médico a este efecto, como nunca podré volver a caminar, puede dar lugar exactamente a lo que predice, pues un conflicto de autodevaluación o un conflicto motor en la pierna son seguidos de la clase de incapacidad que el médico ha predecido de forma aparentemente correcta. Recaídas y raíles. Las 5 leyes biológicas explican también esas condiciones que antes hemos descrito como alergias o enfermedades crónicas. Para entenderlo mejor, debemos abandonar los viejos nombres, ya que están basados en un sistema de referencia superado. Lo primero a mencionar es la recurrencia constante de un contenido de conflicto. Por ejemplo, el jefe que uno debe soportar diariamente, y que exige la presencia del mismo programa especial, haciendo que estén siempre presentes los mismos síntomas de reparación, ya que el conflicto es resuelto de nuevo cada día. Esta recurrencia directa de un contenido de conflicto es lo que denominamos una recaída. Es importante comprender que solo la primera vez que ocurre el programa se requiere un DHS. Desde ese momento, su activación puede dispararse meramente reconociendo el viejo contenido de conflicto, e incluso en ausencia de una situación muy intensa, dramática y vivida en soledad, es decir, en ausencia de un DHS. Cuando un bebé no puede tomar cierto juguete, sufriendo por ello un DHS que activa un programa en la amígdala derecha, reaccionará con este programa especial en todas las situaciones de no ser capaz de alcanzar algo, que ocurran en su vida más adelante. Esas situaciones no tienen por qué estar conectadas a un juguete, sino, por ejemplo, a un coche o a un compañero. Un bebé que no puede tomar un juguete por ser incapaz de agarrarlo y que reacciona ante esto con un conflicto de autodevaluación en la muñeca derecha, reaccionará durante toda su vida siempre con su muñeca derecha en una situación de no ser capaz de conseguir algo.
Así, el DHS principal determina nuestro modo de reaccionar subsiguiente, pues nos ha provisto con una estrategia exitosa de supervivencia. En el primer ejemplo, el bebé muestra una reacción realmente arcaica en tanto que concibe el juguete como un pedazo de alimento que él desea, lo cual se ve facilitado mediante un aumento en la secreción de mucus por las amígdalas. El segundo bebé tiene una reacción menos arcaica de no ser capaz de agarrar. Un tercer bebé podría concebir la situación como una de no ser capaz de morder algo y, por tanto, reaccionar con los dientes. Otra manera de producir procesos crónicos es la supresión médica constante de los síntomas de reparación. Por ejemplo, cuando nunca se alcanza el final de una larga fase de reparación, debido a que se genera simpaticotonía repetidas veces para aliviar el dolor. Cuando el efecto de la medicina decrece, la fase de reparación continúa. Los síntomas molestos retornan. Esto puede continuar ad infinitum. Vayamos ahora así a los llamados raíles o pistas, que son algo difícil de aprender a reconocer y que requieren mucha experiencia práctica. En principio ocurre lo mismo que con las recaídas. Sin embargo, no es necesaria la recurrencia inmediata del contenido del conflicto. Los raíles trabajan mucho más sutil e inconscientemente. La regla básica se muestra simple. En el momento del DHS, todas las características circunstanciales son recordadas inconscientemente y funcionan como raíles. Estas características circunstanciales pueden comprender todo lo que el organismo es capaz de sentir: imágenes, olores, cierto pensamiento que se tenía en la mente en aquel momento, personas, cosas, sonidos, temperatura, una mera palabra, etc. Cuando una de esas características circunstanciales es reconocida, se despliega de nuevo el programa especial del DHS completo. Un ejemplo: un chico ama a una chica. Sufre un DHS cuando lo ve besando a otro. Esto supone para él una situación muy intensa, dramática, completamente inesperada y se ve solo ante ello. Supongamos que él concibió la situación de estas dos maneras. Es un conflicto de separación visual y fueron afectados la conjuntiva y los párpados. Fue incapaz de intuir que ella amaba a otro. Comienza pues el programa especial de la mucosa nasal, un conflicto de olfateo. Todo sucede en una escena primaveral. El sol brilla, el suelo está repleto de flores, el cielo está azul y las abejas zuman alrededor de su cabeza. El aire está repleto de polen. Ahora supongamos que durante algún tiempo él se olvidó del conflicto, o este ha devenido algo obsoleto para él. Entonces experimentará las fases usuales de reparación de los programas especiales. Esto parece como conjuntivitis, enojo hinchado, rinitis. En la siguiente primavera todos sus raíles se presentan de nuevo. El tiempo, el olor, las abejas, el polen, todo le recuerda a su amor frustrado. Entonces resultarán nuevamente necesarios los mismos programas especiales. Por tanto, tendrá de nuevo una inflamación del ojo y la nariz goteando con estornudos. Y podría conservar tales reacciones durante el resto de su vida, asociados a la primavera, a no ser que fuera capaz de desconectar conscientemente aquellas circunstancias de la situación con la chica. Si casualmente él volviera a encontrar a la chica o a su nuevo amante, podría experimentar una recaída consciente, a lo que podría responder con una reacción bastante fuerte. Los raíles inconscientes están simplemente conectados a las circunstancias y funcionan más sutilmente. Esto solo ha sido un ejemplo de entre un número infinito de posibilidades. No hay límite para las situaciones posibles y cada caso es por completo individual. Por tanto, se requiere mucha experiencia con estas correlaciones. No hay libro de texto con las fórmulas que expliquen el origen de cualquier alergia a X. Pero los síntomas nos hablan de qué tipo de conflicto debe haber ocurrido en el DHS principal. La resolución de los raíles puede ser o bien alcanzada resolviendo el conflicto original, cualquiera que haya sido, o dándose cuenta de que son irrelevantes respecto al contenido del conflicto original, haciendo por tanto que el programa especial sea innecesario. Esto se aplica a menudo con éxito en conflictos que tienen sus raíces en la infancia y cuyos contenidos ya no son relevantes para un adulto. El siguiente entrevistado ha sido capaz de experimentar por sí mismo lo retorcidas y al mismo tiempo inequívocas que pueden ser estas relaciones. Encontré sobre la mesilla de noche una piruleta ya usada por mi novia de entonces, con su envoltorio. Ella no estaba allí, pero se había dejado su piruleta.
Por tanto, se me ocurrió tomar la piruleta. La puse en mi boca y continué con mis asuntos. Pocos minutos después sentí un picor en los labios. Estaba perplejo y no tenía ni idea de lo que podía haber sucedido. Entonces me di cuenta de que estaba desarrollando herpes. Se me hincharon los labios. ¿Por qué? ¿Qué había estado haciendo hasta entonces? Nada. No hice nada especial en todo el día. El único cambio fue que me acababa de poner la piruleta en la boca. Por tanto, había algún raíl conectado de cierto modo con la piruleta. ¿Azúcar? No parecía una buena opción, ya que se come frecuentemente azúcar sin por ello tener herpes. Recordé cuando había tenido previamente herpes, 2 semanas antes. En ese fin de semana, mis labios habían sido cubiertos con 4 manchas de herpes. Había desarrollado una más cada día. ¿Qué había ocurrido? Intenté encontrar alguna semejanza con la situación actual. Y realmente, en el caso anterior, un colega había traído del centro de la ciudad una bolsa de bastones de caramelo y nos la había ofrecido. Y todas las tardes me comía uno de ellos. Y a la vez, todas las tardes, desarrollé un gran herpes. Y mis labios se hincharon enormemente durante todo el fin de semana. Desaparecieron en 2 semanas. Así que es esta situación lo que me ocurrió en casa. Comí la piruleta y el herpes retornó. Por tanto, tenemos la piruleta, los bastones, es decir, alguna forma de azúcar. No simplemente azúcar. Debía de ser alguna forma sólida de azúcar. Mi raíl estaba conectado con algo así. Por tanto, estuve pensando en qué significaba esto, en su porqué. Y en lo que me había ocurrido anteriormente, en algo que estuviera tras el por qué quería yo ser separado o no separado de la piruleta. En realidad no tenía ni idea. Excepto que... Cuando era pequeño, mis padres me dijeron que no aceptara ningún dulce de parte de gente extraña, ya que estos querían así raptarme y secuestrarme. No podía recordar la situación específica en que mis padres me dijeron esto. Pero tengo una imagen impresa en mi mente de ello. Veo un Mercedes azul que llega. Y un hombre con un abrigo me ofrece un caramelo. Eso me atrae. Está impreso en mi mente. No sé por qué. No se dio tal situación. Solo está en mi cabeza. Quizás sí estuve en una situación cuando se me ofreció un caramelo. Y entonces lo que estaría pensando es, Dios mío, no debo aceptarlo, ya que podría ser raptado. Es posible, pero no lo recuerdo, no recuerdo nada. Pero lo sé, si un niño acepta dulces por parte de extraños, será raptado. O al menos existe el riesgo de ser raptado. Pero yo no quería ser raptado, ser separado de mis padres, de mi casa, así que todo era lógico. Puse en mi boca una piruleta que se encontraba en mi casa, pero que ni mis padres ni yo habíamos comprado, y que por lo tanto alguien extraño debía haber comprado. Y por tanto la curación se dio inmediatamente, tras una breve actividad del programa. Ya que estaba en casa y me di cuenta de que no iba a ser raptado. De acuerdo, estoy bien, todo está correcto. Y 2 semanas atrás había ocurrido lo mismo cuando comí todos esos bastones de caramelo, dándome cuenta cada vez que no estaba siendo raptado. Así que, por ejemplo, cuando retornaba a casa, el herpes comenzaba a crecer. Ahora la cuestión ¿es posible resolver un raíl cuando uno lo ha reconocido? En mi caso, sí fui capaz de tal cosa. Soy ya adulto, soy un tipo fuerte y no puedo ser raptado. No existe hombre que me desee sexualmente y quiera secuestrarme. No hay tal hombre viejo que rapte niños pequeños. No existe ese hombre por el que los padres siempre temen que sus niños sean raptados. Esto no sucederá, ya que soy adulto. Ya no podré verme sometido a esta pedofilia e incluso si fuera raptado, me podría defender por mí mismo, puesto que soy adulto, alto y fuerte. Nada puede suceder al respecto. El conflicto se ha convertido en algo por completo obsoleto y por tanto ya puedo aceptar piruletas y dulces de extraños, de gente que no sea ni mi familia ni yo mismo, sin desarrollar herpes al volver a casa. Se acabó todo. Esos raíles en la piel que me habían estremecido toda la vida, durante 25 o 30 años, desde la más temprana infancia, se fueron. Y así me encuentro casi libre de herpes. Gracias. Además, esto no podría hacer efecto de ninguna manera. No es una piruleta ni un dulce, azúcar, es chocolate. No tengo un raíl conectado con ello. ¿Y tampoco cuando tú mismo o tus padres comprabais piruletas?
No, no ocurría entonces. Esto es lo que hacía tan difícil dar con ello. Debe venir de un extraño, no puede venir de mis padres, pues de este modo lo habría encontrado antes. Debe ser por parte de un extraño, que puede también ser mi novia. Debe ser una piruleta ni comprada por mí ni recibida de mis padres, sino de parte de una persona extraña para mí. Las nociones más extendidas sobre la alergia a los gatos, la fiebre del heno, la alergia al polen, son por completo erróneas o inexactas. Casi nunca ha habido una conexión real con el llamativo polen ni con el heno. Nunca se ha podido explicar cómo es posible que haya medios para reaccionar físicamente a las noticias de televisión o a las imágenes, basándose estrictamente en la asunción de alguna intolerancia química con respecto a alguna sustancia. Desde luego que los test alergénicos existen. Sin embargo, desde el punto de vista de las 5 leyes biológicas, no son otra cosa que daños. Y dependiendo del nivel de actividad en los tubos colectores del riñón, lo que derivará de esos traumas será una cierta inflamación. Hubo una tasa de error astronómica que no pareció molestar a nadie. De acuerdo a dichos tests, por ejemplo, casi todo el mundo es alérgico a los gatos o a la hierba, pero muchas de esas personas han vivido con gatos o descansado sobre la hierba sin riesgo durante años. A menudo se observa el fenómeno de que es la sentencia del doctor, la sentencia de que una persona sufre una intolerancia contra una otra sustancia, lo que se termina autocumpliendo. Esa persona reaccionará consecuentemente con programas especiales para luchar contra aquello contra lo cual el doctor le previno. Así que queda demostrada la sentencia del doctor, ya que la gente confía mucho en él. Al menos en tanto no nos demos cuenta de que una cierta sustancia no hace ningún daño. El término reacciones alérgicas ha sido exclusivamente aplicado a tejidos que producen rápidamente unos síntomas físicos peculiares, como los de la piel, el tracto respiratorio, la mucosa nasal, la conjuntiva. Sin embargo, todos los demás programas especiales se atienen al mismo patrón. Pero desde luego que un tumor de intestino que crece lentamente solo es notado después de meses y no minutos, por lo que difícilmente podría tener cualquier efecto perceptible en el contexto presente. Lo mismo es cierto también para los síntomas psíquicos de los programas especiales. Así, los raíles tienen un impacto en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos o acciones y en nuestra visión del mundo. Otra manera en que han sido malinterpretadas las alergias viene ilustrada por el siguiente ejemplo. Un niño pierde a su amado gato y muestra una reacción en la piel de acuerdo a un conflicto biológico, de no ser capaz ya de abrazar, con un conflicto de olfateo, pues ya no podrá oler más a su gato, y con un conflicto visual de separación, en tanto que ya no podrá verlo más. Después, cuando el niño visite una casa donde viva un gato, tendrá la noción inconsciente de «Oh, he aquí otra vez el gato», y enseguida se iniciarán los síntomas de reparación. En este caso será un exantema en la piel, una obstrucción nasal y conjuntivitis. Cuando el gato desaparezca de nuevo, la fase de reparación parará. Y dichos síntomas molestos solo volverán a tener lugar cuando se vuelva a encontrar un gato. En situaciones como esta, puede observarse que la gente reacciona más intensamente a un gato que es similar al propio y menos si el gato difiere bastante del propio. ¿Cómo es esto posible si no se debe al reconocimiento? Presentación en público. ¿Ha sido prohibida la nueva medicina? Esta afirmación ha sido puesta en circulación aparentemente por el propio Dr. Hammer y se ha extendido mucho. Pero, ¿es correcta? La editorial Factual, que ha editado varios libros sobre las 5 leyes biológicas, hizo un escrito con preguntas a todas las agencias públicas de salud, preguntando si la nueva medicina del Dr. Hammer fue prohibida. En esencia, todas las respuestas daban un resultado clarísimo. No ha sido prohibida, hay libertad de terapia, y los doctores pueden hacer lo que ellos quieran. Sin embargo, algunas agencias lanzaron una alerta contra la nueva medicina basada en los malentendidos y las falsas afirmaciones que son frecuentes en Internet sobre ella. Así, por ejemplo, el artículo en la Wikipedia es frecuentemente citado, en tanto que Wikipedia es contemplada aún como algo que equivale directamente a la verdad objetiva. Miremos esto un poco más de cerca. Justo en la primera sentencia, habla sobre una ideología no efectiva de tratamiento. La nueva medicina no representa, sin embargo, un método de tratamiento, sino que solo describe 5 leyes biológicas, cuya corrección es independiente de la muerte o la vida de un paciente. Así, no puede aplicarse aquello de no efectiva.
Igual que tampoco refutamos la ley de la gravitación porque un piano caiga sobre la cabeza de alguien. Más abajo se dice que el Dr. Hammer considera el cáncer como parte de un proceso natural de curación, lo cual es totalmente opuesto a lo que realmente afirma de la tercera ley biológica. En todo el texto encontramos que un uso habilidoso de los instrumentos retóricos deja a un lector no informado con la única lección de concluir que Hammer es un psicópata y un bicho raro. Por ejemplo, la gente que tiene una opinión positiva de su descubrimiento son denominados como sus seguidores, creando la impresión de que se trataría de una secta. Se menciona de forma rutinaria que el Dr. Hammer perdió su licencia de médico, pero sin dar la razón. Podemos encontrar una carta del Distrito de Gobierno de Koblenz, datada del 8 de abril de 1986, que dice: no hay nada que indique que el Dr. Hammer esté dispuesto a renunciar a su ley del hierro del cáncer. Además, encontramos que el Dr. Hammer es incapaz de atender a razones y de ser convertido de nuevo a la medicina establecida. Violando el deber médico, el Dr. Hammer no está ofreciendo quimioterapia. Por eso es porque él ha sido proscrito de su profesión. La formulación convertir se aplica usualmente en asuntos religiosos y no debe tener lugar en ciencia. El artículo de Wikipedia contiene muchas más sentencias falsas que pueden también encontrarse en varias páginas de Internet. En la lista de enlaces relacionados con la materia no hay ni una sola referencia a una página donde se muestre una evaluación positiva. Así no podemos hablar de informes objetivos. Sin embargo, lo que sí encontramos es una sentencia de la Asociación Alemana del Cáncer. Por ejemplo, el Dr. Solker es citado diciendo que los factores psíquicos pueden tener una influencia sobre la etiología de las enfermedades cancerosas. Es una creencia que ahora se considera refutada científicamente. Desafortunadamente, debe haberse escapado al señor Solker que el Dr. Hammer no dice que la psique sea una causa. Remarquemos también la palabra considerada. Ella no es refutada, sino considerada como habiéndolo sido. También se lee: estudios en Dinamarca han mostrado sin ambigüedad que no hay una tasa elevada de cáncer en la gente que sufre depresión, lo que de nuevo no tiene relevancia para las afirmaciones del Dr. Hammer. En ningún sitio se hace referencia al contenido real de las 5 leyes biológicas. Y esta es la sentencia que finaliza como conclusión. La llamada nueva medicina germánica del Dr. Hammer es un teorema meramente basado en sus sueños e historia personales, y en absoluto posee ningún fundamento científico o empírico. El libro del Dr. Hammer, Legado de una nueva medicina, revela que cuando hizo sus primeros descubrimientos, frecuentemente soñó con su hijo muerto que le inspiraba para investigar más profundamente. Permanecerá, sin embargo, entre los secretos de Solker cómo es posible que pudieran escapar a su atención las pruebas ofrecidas científica y empíricamente por el Dr. Hammer. Su distribución debe ser prevenida por todos los medios posibles, jurídicos y educativos. Por esta razón, te pedimos que borres inmediatamente este vídeo y olvides sus contenidos. Algunas páginas web contienen descaradamente listas de personas que supuestamente murieron en manos del Dr. Hammer. Muchas de esas personas en estas listas aceptaron una terapia estándar, contrariando así el consejo del Dr. Hammer, y murieron en el curso de dicha terapia estándar. En algunas de esas listas de muertos aparece también el nombre de Christoph Buch. Ahora bien, él parece haber vuelto del más allá, y le hemos pedido su opinión sobre estas cosas. Cuando me vi por primera vez en las listas de muertos, donde fui incluido por anticipado, como previendo este Christoph Buch morirá también pronto. Mi pensamiento inicial era que aquello era demasiado. Consideré tomar medidas al respecto, pero por otra parte estaba encantado E incluí un link a mi página, registrando frecuentes visitas por este tema. y estaba pensando que el dueño de esa página es un tipo miserable. Es conocido como alguien que se dedica a arrojar basura no solo a aquellos que aprueban la nueva medicina, sino a distintos grupos de gente. También hizo un foro donde mantiene archivos sobre diversas personas. Hace algunos meses me enteré de que ahora tengo mi propio archivo allí.
Por supuesto, me considero honrado por haber sido elegido para pertenecer a ese círculo. Allí figuraban el Dr. Hammer, el Sr. Pilar Y otros, así como ahora Christoph Buch. Cuando trabajas con enfermos, existe siempre ese riesgo de que no logres vencer, de que no puedas controlar ese proceso fisiológico. Y conociendo la nueva medicina, entendemos que el entorno en el que la persona vive es muy importante para alcanzar la salud. Y este entorno es algo en lo que a veces no podemos influir hoy día. Además, está el hecho de que usualmente la gente interesada en nueva medicina es gente que no tiene demasiada esperanza en la medicina establecida, que ha probado con muchas opciones terapéuticas, que ha intentado de todo y que ahora en su desesperación buscan otra posibilidad, pero por sus creencias están aún atascados en la hipnosis de la enfermedad maligna. Bajo estas circunstancias es muy difícil alcanzar la salud o muy difícil controlar un proceso biológico cuando la gente está profundamente desesperada, asustada por lo que ha oído desde la medicina establecida, buscando una última posibilidad. Conociendo la nueva medicina, podemos decir que tenemos una nueva idea de cómo se crea la enfermedad y cómo se alcanza la salud, pero aún así no hay una posición que lo cure todo. Las posibilidades de controlar ese proceso están limitadas al marco de las habilidades del terapeuta y de las posibilidades del paciente, lo que los dos pueden lograr juntos. No, no podemos encargarnos de todos los casos. Por supuesto, un trauma serio requiere hospitalización o una intoxicación requiere su antídoto específico. Pero aparte de esto, aún no he rechazado a nadie hasta ahora. Se hace difícil cuando la actitud del paciente es: ahora es cosa tuya, cuando no entiende que debe curarse a sí mismo. En 1995, el caso de Olivia Pilar atrajo gran cobertura de los medios. Un informe detallado del caso, desde su propia perspectiva y la de sus padres, puede ser visto en la página web olivia-teichput.at. Una de las opiniones sostenidas por el Dr. Hammer es que los círculos sionistas mantienen en secreto sus descubrimientos para usarlos solo entre ellos y deliberadamente matan a los no judíos con quimio y morfina. Los doctores judíos operarían de acuerdo a las 5 leyes biológicas, de modo que la mortalidad sería muy baja en sus pacientes. No estamos enterados y no hemos podido encontrar ninguna prueba de estas afirmaciones, de modo que debemos desvincularnos explícitamente de las mismas. Las únicas confirmaciones al respecto no han podido ser verificadas. Una comparación entre los datos de mortalidad por cáncer en Israel, Alemania y Austria no da resultados que hablen a favor de esta afirmación del Dr. Hammer. El Dr. Hammer ha hecho este fantástico descubrimiento de la nueva medicina. Pero a día de hoy, como persona privada, no trabaja ya a favor de su distribución, lo que desde luego no resta grandeza a su descubrimiento. Pero la mayoría de la gente mezcla las cosas. Considerando su descubrimiento, el Dr. Hammer es sin duda un genio de nuestro tiempo. Su modo de trabajar en la ciencia médica está influido por su fuerte y tozuda personalidad. Con esta personalidad adquirió el don de seguir explorando, investigando contra toda probabilidad, contra toda resistencia, siguiendo su idea. Le dio la habilidad para descubrir esas 5 leyes de la naturaleza. Pero al mismo tiempo, esa misma personalidad está haciendo muy difícil explicar algo nuevo de un modo diplomático. Esto quiere decir, esos aspectos de su personalidad hacen que siga reclamando algo correcto respecto a los hechos científicos, que hizo un descubrimiento, lo que es científicamente cierto y que debe ser aplicado ahora en nombre de la razón y de la sensatez.
Desafortunadamente, no todo el mundo se comporta así. Si todos tuvieran tan fuerte creencia en la equidad, las 5 leyes se estarían aplicando en el servicio clínico diario. Todas sus comunicaciones publicadas son siempre en contra de la medicina. Por usar la expresión del Dr. Hammer, en contra de las autoridades, en contra de los médicos, en contra de la gente que trabaja en las agencias de salud pública. Siempre es en contra. Y todo ataque inevitablemente resulta en un contraataque, y esto acaba en una pelea de parvulario. Pégame y yo te pegaré a ti. Esto no nos lleva a ninguna parte. Yo abogo decididamente por separar la nueva medicina de cualquier ideología y de asuntos políticos, así como de la asignación de culpas. Todo este asunto debería enfocarse así, y la gente debería comenzar a aprender nueva medicina Y emplear su conocimiento en sí mismos, o en el caso de los médicos, en sus pacientes. Simplemente observar cada caso y ver si está de acuerdo a las leyes. Creo que esa es la forma de resolver rápidamente preguntas aún sin responder, pero comenzar a repartir culpas y a insistir, ¿por qué no se nos ha reconocido aún? Y la industria farmacéutica y todo eso, eso no ayuda. Y, en mi opinión, debería abandonarse. Estos asuntos se resolverán automáticamente cuando más gente haya aprendido sobre nueva medicina. Nada es más dañino para la verdad que un viejo error. Goethe. En mi opinión, el problema principal no es cierta supresión, Sino que lo que experimento cada día, tratando de familiarizar a la gente con este tema, es que ellos permanecen anclados en sus convicciones. Tienen toda clase de sesgos, y las 5 leyes biológicas no se pueden comprender de pasada, como otros temas. No, el sistema es complejo y requiere un estudio profundo. Y todo el mundo debe ganarse por sí mismo la comprensión de ese sistema. No hay caso en querer que otros lo entiendan por ti. No funcionará si no lo comprendes tú mismo. la gente está realmente tropezando con sus propios pies. Y respecto a todas esas instrucciones y explicaciones esquemáticas que pueden encontrarse en la red y en muchos libros, Sencillamente no las encuentro útiles. Cuando recuerdo el tiempo en que yo mismo estaba necesitado de introducciones, más bien me confundían, porque simplifican demasiado las cosas. Así que aún falta mucho. El más fuerte supresor de la nueva medicina somos nosotros mismos, con nuestro miedo de tomar responsabilidad sobre nosotros mismos y de reconocer la causa de la enfermedad o la causa, las reacciones biológicas especiales o cuáles son las causas reales de los síntomas o los complejos de síntomas. La gente está acostumbrada a ir al médico cuando están enfermos. y él les dice qué hacer, así que no necesitan tomar ninguna responsabilidad, o de modo similar cuando se someten a homeopatía o a acupuntura, no tienen que tomar parte en ello. Los efectos llegarían mucho más allá del campo de la medicina cuando la gente comenzara realmente a interiorizar estas leyes biológicas, a aprenderlas y verificarlas. Lo que es nuevo es que cada proceso puede ser verificado por cualquier persona. Y en ese punto, el poder de todos esos dogmas controlando nuestras vidas acaba. Dogmas de Estado. Dogmas religiosos o de partido. Todos sencillamente pasan desde el momento en que el humano es el único responsable de su propia vida. Y esto alcanza mucho más allá de la medicina.
Hoy creo que la más fuerte oposición proviene precisamente de este miedo a que la gente de pronto se vuelva totalmente autosuficiente, por la mera comprensión de que ellos mismos son el comienzo y el final de todos los procesos, y esto corta la respiración. Recomiendo encarecidamente a todo el mundo familiarizarse con la nueva medicina mientras está sano. Para verificarla cada día, en orden a consolidar su conocimiento y su confianza, para cuando eventualmente se dé un problema o un gran conflicto, que pueda incluso llevar a una enfermedad grave, estemos plenamente preparados. De otro modo, es como aprender a nadar mientras luchamos por no ahogarnos. No basta con bajar 4 o 5 páginas de algún lugar de Internet. Leerlas y decir, ok, el cáncer es resultado de conflictos no resueltos. Uno tiene que profundizar algo más en ello, porque es distinto para distintas enfermedades. Algunas enfermedades, entre comillas, son síntomas de una fase de curación, y otros cambios orgánicos o enfermedades son síntomas de conflictos no resueltos. Así que distinguir eso requiere cierto conocimiento. De otra forma, cuando mi nariz esté goteando, buscaré un conflicto, cuando ya lo he resuelto hace tiempo. Y la nariz gotosa es un síntoma de la fase de curación. En cualquier caso, deseo agradecer al Dr. Hammer desde el fondo de mi corazón por su mérito al descubrir la nueva medicina. Es tan amplia y tan grande, y cuando por primera vez entiendes cómo actúa la madre naturaleza, te das cuenta de que no hay nada que mejorar. Tenemos solo que entender a la madre naturaleza. El Dr. Hammer ha tenido éxito en descubrir cómo funcionan estas leyes, y esto es de por sí una hazaña invaluable, por la que estoy muy agradecida, al igual que mucha otra gente que ha entendido la nueva medicina. Siempre me he limitado a invocar la teoría médica del Dr. Hammer y nunca a concentrarme en el aspecto político, porque esto se ha encontrado con mucha resistencia. Primero por parte de mí misma, lo que me previno de tratar con la nueva medicina por un año entero. Corre de tu cuenta verificar por ti mismo lo que has visto aquí. Así que infórmate, está en tus manos el probar este conocimiento. Nosotros simplemente señalamos a la puerta, pero es cosa tuya entrar. Una nueva verdad científica no triunfa convenciendo a sus adversarios y haciendo que vean la luz, sino más bien porque esos adversarios eventualmente mueren y surge una nueva generación que está familiarizada con ella. Max Planck. El autor del libro Gracias, Dr. Hammer, Claudio Trupiano, dijo en italiano, lo voy a traducir con mi italiano, que estamos viviendo una época asombrosa y que somos la generación que está experimentando abandonar el miedo y caminar hacia la libertad. Y que las generaciones venideras puede que no puedan apreciar este placer de ver lo que siempre ha estado ahí. Grandes palabras. Para los principiantes, este documental es increíblemente detallado y solo se puede captar hacia el 10% en un visionado. Yo aconsejo verlo una y otra vez, y cada vez notarán un gran número de cosas nuevas que no habían captado antes su atención. O si crees que todo esto es una estupidez, deja de verlo y ve algún foro para clamar en contra nuestra, por la sarta de sandeces que estamos propagando y lo peligrosa que es nuestra secta. Está claro que en un primer contacto surgirán contradicciones con las antiguas creencias y que aparecerán muchas preguntas, porque se trata nada menos
que de un cambio de paradigma. Esto es, las observaciones que uno ha hecho constantemente durante su vida siguen siendo tan correctas como antes, pero se les da una explicación fundamentalmente nueva, y esto es bastante desconcertante. Hay buenas respuestas para las preguntas que deben haberse ido apilando hasta ahora, y las que están por venir, pero por supuesto no hay espacio para ellas en este documental. Nuestra página web tiene una sección de preguntas frecuentes enfocada a algunas de las preguntas más típicas entre los principiantes. Y en nuestro foro puedes hacer tantas preguntas como quieras. Es difícil meterse en el tema, pues los cambios de paradigma ocurren solo una vez cada par de siglos, y ninguno de nosotros ha presenciado uno antes. Observando la historia, se puede ver que los cambios de paradigma tardan cerca de 3 generaciones hasta que finalmente se imponen. Y todos ellos pasaron por estas etapas características. Primero fueron ridiculizados, después combatidos. Más tarde silenciados, y eventualmente todo fue reconocido como evidente. Ahora, este es quizá el primer cambio de paradigma que ocurre en la era de Internet, así que esta vez podría desarrollarse más deprisa. Pero aún así depende de cada persona. Quien no ha comprendido el sistema por sí mismo está aún atado por los medicamentos y vacunas. Pero cuando no quede nadie más para seguir el juego, implosionará por sí mismo. Por favor, no nos crea, verifíquelo, dependa solo de sí mismo. Si empieza a buscar en Internet sobre la credibilidad de todo esto, entonces no lo ha entendido. Deliberadamente he tomado la decisión de no presentar todos estos certificados por parte de universidades, profesores, médicos y otros que han confirmado al Dr. Hammer que todo esto es correcto. Porque de nuevo esto podría convertirse en un asunto de creencia en lugar de conocimiento autoadquirido. Y de nuevo tienes que elegir entre creer al Dr. Hammer o creer que todos esos documentos son falsificaciones o lo que sea. Hay muchas discusiones sobre esto en Internet, pero en la mayoría de los casos no hay una verificación desde la propia experiencia. Pero estas leyes biológicas son para personas autónomas e independientes. No se trata de enfermedades, para empezar. Todos y cada uno de los episodios de la vida pueden ahora ser vistos desde una nueva perspectiva. A quien espera simplemente a que el médico elimine su sufrimiento, no le puede ayudar la nueva medicina. La nueva medicina es solo para quienes están preparados para aprender las leyes biológicas, para comprenderlas y verificarlas, y tomar responsabilidad de todos sus síntomas por sí mismo. Cuando alguien atribuye cada pequeño achaque a factores externos, algún llamado agente causal, sustancias carcinógenas, una mala dieta, falta de actividad física, el sistema inmunitario, toda esta burbuja. Entonces, aunque el comportamiento de estas personas bien podría analizarse en base a las leyes biológicas, esa persona definitivamente no está preparada para la nueva medicina. No hay alternativa a la toma de responsabilidad por uno mismo. ¿Son las 5 leyes biológicas correctas? Absolutamente. Todo el mundo puede verificarlas por sí mismo en un solo día, empezando con un resfriado común o algunas irritaciones de la piel. Literalmente todo se puede explicar desde la nueva medicina, y es correcto. Inequívocamente, sin duda alguna y al 100%. Sí, seguro. Desde mi punto de vista, diría que la concepción y la aproximación de la nueva medicina es ciertamente correcta. Ahora, si todas y cada una de las enfermedades tienen su causa en el conflicto que describe el Dr. Hammer, y esto es siempre 100% verdad, no puedo confirmarlo. No lo sé y no puedo verificarlo, pero soy de la opinión de que la nueva medicina es correcta. He estado estudiando la nueva medicina durante 4 años. He tenido mis propias experiencias con la nueva medicina, no solo con pacientes, sino también conmigo mismo, así como con amigos y parientes. Y tengo la profunda convicción de que la nueva medicina es correcta. Después de lo que he visto, de lo que he experimentado, sí, sin embargo, no voy a afirmar aquí que es cierta. Porque quiero pedir a cada persona que la verifique por sí misma. Descúbrelo. Aprender, comprender, verificar.
Tenemos aún un breve añadido, que se debe a la aportación del usuario Aquarius del GNM Forum. La frase del limón. Tanja, de 14 años, observa. Es extraño. Siempre que oigo que alguien me dice, imagina que estás mordiendo un limón, mi boca empieza a mojarse. Y hay un montón de saliva, aunque en la realidad no he mordido ningún limón. ¿Cómo ocurre esto? La mejor forma de clarificar la cuestión es a través de un profundo estudio científico. Para hallar la causa del fenómeno, un científico alemán solicita fondos de investigación. Se accede a la solicitud, pues es lo bastante listo para mencionar que el resultado de su investigación podría tener gran impacto en nuestra comprensión de la realidad y significaría, o pudiese tal vez significar, un gran paso adelante para el género humano. Al principio hay una hipótesis, basada en la suposición de que una específica y medible secuencia de ondas sonoras pudiera ser la causa de un incremento en la producción de saliva. El primer diseño experimental se diseña para examinar precisamente esos parámetros. ¿Y qué piensan? Toda persona expuesta a la secuencia de ondas sónicas de la frase imagina que estás mordiendo un limón, observa que su boca comienza a salivar. Además, la más leve variación fonética, como imagina que estás moliendo un limón, falla en provocar esta específica reacción física. La hipótesis es comprobada en todas las mediciones. El estudio se publica en una revista científica y es leído, referenciado, aplaudido y citado por la comunidad científica. Un científico chino, no obstante, arroja dudas al respecto. Para corroborar esas dudas, copia el diseño experimental y expone a chinos probando la frase del limón. Ninguno de ellos reacciona con un incremento de salivación, excepto uno. Un joven chino que ha vivido en Alemania 3 años reacciona con prontitud a la secuencia específica de ondas sónicas. Esto da lugar a una nueva hipótesis. La sensibilidad a la frase del limón es un fenómeno local pero altamente contagioso. Repetidos exámenes de personas chinas que estuvieron viviendo en Alemania revelan que, cuanto más tiempo han pasado los probandos en Alemania, es más probable que hayan sido infectados. El estudio es publicado en una revista científica y es leído, referenciado, aplaudido y citado por la comunidad científica. Un científico australiano, sin embargo, arroja dudas sobre él. Su comparación genética entre chinos y alemanes revela una significativa correlación entre los ojos rasgados y la sensibilidad a la frase del limón. Resulta chocante. El 99% de los casos examinados hablan a favor de esto. Ha nacido una nueva hipótesis. El gen responsable de los ojos rasgados parece, al mismo tiempo, prevenir de cualquier posible efecto de la frase del limón. El estudio se publica en una revista científica y es leído, referenciado, aplaudido y citado por la comunidad científica. Un científico ruso, sin embargo, arroja dudas sobre él, porque en Rusia también todos, excepto aquellos que han vivido en Alemania por un tiempo, son resistentes aún no teniendo los ojos rasgados. El ruso, pues, corrobora al chino y refuta al australiano. El científico australiano y los que defienden su hipótesis rechazan las críticas, aduciendo que en ciertas partes de Rusia la gente también tiene, después de todo, una fisonomía de ojos ligeramente rasgados. Finalmente, se acuerda una casualidad multifactorial para el fenómeno. Esta conclusión es publicada en una revista científica y leída, referida, aplaudida y citada por la comunidad científica. A todo el mundo le gustan las multihipótesis, puesto que tienen en cuenta todos los factores medibles y visibles investigados hasta la fecha, y contienen el resultado de varios estudios, de modo que no puede estar lejos de la verdad. Tanja se registra en uno de los foros de física con su nick Showflower14. Hace clic en la sección Esterismo y otras tonterías, elige el hilo acerca de la frase del limón y escribe: ahora pienso que tiene más que ver con el contenido de la frase y si eres capaz de entenderlo, como el sentimiento que tienes al escuchar la frase. Porque pensarlo para mis adentros también hace que salive. El graduado en Medicina y Vehemente Esho Basher Hartmut, _666, se registra y escribe: Sani Bani, antes de embarcarte en esa charlatanería tan conmovedora, te recomendaría cálidamente leer los artículos científicos sobre el tema. Entonces tendremos una base para la discusión.
Die 5 biologischen Naturgesetze. Die Dokumentation. Jetzt auch im 3er-DVD-Set zum Verschenken und fürs gemütliche Anschauen am Fernseher. Inklusive Begleitheften, Beschreibungen der 5 biologischen Naturgesetze und allen relevanten Übersichtsgrafiken. Jetzt zu bestellen auf www.5bn.de.